Adelante. Amén, amén. Déjeme un momentito por aquí para poderlo compartir, ya que, ok, vamos a ver si me sale por aquí. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén, amén. Bueno, gracias y paz a todos en este día. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da en este programa Café Académico. Estamos contentos de poder estar aquí. Venimos con un tema fabuloso que verdaderamente a muchos sé que le interesa eh, lo que vamos a estar hablando sobre Mateo capítulo 24, donde se ha traído tanta confusión. Hay tantas escuelas hablando cosas que muchas veces pues se salen de la exégesis y por no saber cultura, no saber los tiempos, verdaderamente pues ha hecho que las personas, muchas iglesias piensen que Mateo 24 está hablando de un futuro. Pero vamos a ver, porque eso es lo que vamos a estar viendo en estas enseñanzas, que de hecho hoy vamos a dar una base, un fundamento. El otro martes seguiremos con ciertos temas que sé que ustedes quisieran que se tomaran hoy, pero es demasiado el material y hay Sí. temas esenciales, pero vuelvo y repito, el próximo martes vamos a estar hablando de esos otros temas que están en el capítulo 24 que muchas veces las iglesias la confunden. eh, y hasta han llegado a un punto que han hecho de algo pasado un presente y muchas veces están como los judíos, que para ellos todavía el Mesías no ha venido. Pero vamos a aclarar, hoy vamos a dar un fundamento histórico, un fundamento donde en lo académico te va a enriquecer, te va a ayudar para poder entender lo que sucede o qué pasó en el capítulo 24 que ha traído tanta controversia este capítulo en diferentes escuelas de interpretación, que ahí donde está el problema, según los lentes que tenga la interpretación, pues ha estado enseñando. Por hoy queremos darle la base para que usted, con esa base, usted siga estudiando, como siempre decimos, siga buscando y siga aprendiendo. Así que los que se están conectando, queremos que comparta el video para que así otros puedan ser enriquecidos de lo que vamos a estar trayendo en este día. Le habla el pastor Domingo Pino, como siempre, pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Adoración, conocida como CCA. Y aquí estamos unidos y queremos que nuestro doctor nos salude. Amén. Amén. Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones. Salud del Eterno para usted y los suyos. Toda su casa, su hogar, su familia, su descendencia, sus generaciones. Bendecimos la vida suya y la de todos los que están bajo su autoridad. Bendiciones en este hermoso día. Amén. Amén. Bueno, doctor, yo creo que la semana pasada terminamos con unas enseñanzas. Creo que fueron de mucha bendición. Mucha gente fueron edificada Yeah. con ese tema. Y todavía hay muchos temas que podemos seguir abarcando. Estamos tratando de ir al paso para seguir enriqueciendo al pueblo de Dios. Vuelvo y decir y repetimos, perdón, no estamos atacando a nadie, solamente estamos exponiendo la palabra de la manera exegética que se debe de traer, sin mirar lentes de escuela, que muchas veces eso debe ayudar, muchas veces desayuda. Así que quiero que abran sus corazones. Lo que vamos a hablar en este día, lo que se están conectando, es sobre Mateo 24. Hoy vamos a traer una base, pero seguiremos el próximo martes porque ahí hay muchas preguntas que sé que puedan hacer, pero la vamos a estar aclarando el próximo martes si no las tocamos en el día de hoy. Así que comparta este video. Bendecimos a todos los que se están conectando. Damos gracias a Dios por su vida. Y doctor, yo creo que ya vamos a empezar para así que los demás se vayan conectando sobre este tema, Mateo 24, que esto ha sido un tema bastante polémico, ¿verdad? Yeah. Así que déjame hacer y vamos a comenzar con estas preguntas, a ver cómo el tiempo nos ayuda.
sobre Mateo 24, ¿cuál es la ubicación literaria y contexto sinóptico de Mateo 24? Bien, cuando hablamos de la ubicación literaria y de lo que es el contexto sinóptico de Mateo 24, obligatoriamente tenemos que entender que Mateo, en cuanto a lo que es la literatura, la parte literaria, que es la parte escrita, Mateo fue compuesto, y esto es un dato académico, científico, no es teológico, porque está comprobado. Mateo fue escrito entre el año 80 y el año 90, entre el año 80 y el año 90 de nuestra era. Y fue escrito en Antioquía de Siria. El Evangelio según San Mateo fue escrito, repito, entre los años 80 y 90. Algunos llegan a decir que hasta el 95 después de Cristo, o sea, de nuestra era. Y fue escrito en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, en un contexto de una comunidad judeo-cristiana en transición y en tensión con el judaísmo rabínico. Había una intención, una tensión. Y claro, hay una visión más conservadora que dice que eso fue en el año, entre los años 60 y 65, antes de la destrucción del templo, porque piensan en el carácter predictivo de Mateo 24, porque usted sabe que el concepto de escritura y de inspiración muchos lo tienen confundido. Entonces, esa visión que a mí siempre me ha llamado la atención, digo, oye, ¿y a qué es lo que le llaman conservador? Usted ha visto que algunos dicen, no, que nuestra iglesia es una iglesia conservadora. ¿Qué es lo que conservan? Yo pregunto. ¿Y qué es lo que no conservan las otras? Desde el punto de vista bíblico. Pero, amén. Pero la síntesis académica, la crítica histórica dominante, es que Mateo fue escrito entre el 80 y entre los años 80 y 90, y puede ser que haya llegado hasta el 95, y fue escrito en Antioquía de Siria, en una comunidad judeo-cristiana que estaba en transición, pero también estaba en tensión, perdón, con el judaísmo rabínico. Ahora, Mateo 24 forma parte del llamado discurso escatológico olivetano, o sea, del Monte de los Olivos, y que también es transmitido en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, pero con particularidades redaccionales propias del Evangelio de Mateo. O sea, este discurso es pronunciado por Jesús en el Monte de los Olivos inmediatamente después de su última enseñanza pública en el templo, que se encuentra en Mateo 23, donde denuncia la hipocresía y corrupción del liderazgo religioso de Jerusalén y anuncia la inminente destrucción del templo en el capítulo siguiente, el capítulo 24, en el versículo 2. O sea, en términos sinópticos, Marcos representa la versión más breve y posiblemente más primitiva. Ahora, Mateo, ¿qué hace con esa versión? Que la amplía y la sistematiza en todo su contenido, con énfasis en la comunidad discipular y en el juicio final. Ahora, Lucas destaca más los elementos históricos inmediatos, vinculando el anuncio a la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Ahí está un resumen, ¿ves? Porque queremos aprovechar el tiempo en cuanto a lo que es Mateo 24 y lo que es la ubicación literaria y el contexto sinóptico. Amén, amén. No, interesante, buena información que nos acaba de dar. Bueno, doctor, tenemos gente aquí que ya están conectadas desde México, Alemania, se están conectando y damos gracias a Dios por esas personas. Compartan,
el video. Y desde ahora, doctor, yo voy a tomar este atrevimiento de saludar los Nicodemos que nos oyen y verdaderamente a nosotros no nos molesta, No, pero no, no, no. no. En nada, que son muchos los Nicodemos. Sí, sí, sí. Son 7 veces más que lo que se ven, que son visibles. Y que usan el material para sus universidades, Oh, sus claro, institutos. claro. Damos gracias y los bendecimos que, aunque no aparecen, estamos siendo de bendición en lo que usted está llevando a Amén. cabo. Y eso para nosotros es una bendición. No solamente de bendición, de referencia. Exacto, Hay que ser honesto. O sea, normalmente cuando se va a exponer, alguien busca una referencia y agradecemos al Eterno. correcto. Claro, aunque cambien el lenguaje, hay una referencia, Ujú. porque normalmente por dónde se va a empezar, qué se va a desarrollar y cómo se va a terminar, ¿verdad? Eh, esos undercover, esos encubiertos, Sí, ¿verdad? Por un asunto ya de humanidad, porque lo santo y lo espiritual no quita la humanidad que tienen los hombres de Dios. Por correcto. un asunto también de ego y de orgullo, ¿verdad? Alegan, y claro, decimos, eso no nos molesta, que estén ahí observando, escuchando, aprendiendo, Ujú. aprendiendo, porque de todo se aprende. Yo aprendo de cada expositor. ¿Ve? Y amén, eso va a pasar siempre. Así es. Mientras estemos en este cuerpo humano, Correcto, en correcto. el mundo. Por eso es que verdaderamente tenemos que entender que siempre necesitamos a alguien para aprender. El que aprende solo, no sé si es de esta tierra o no sé, pero quería tomar este tiempo para bendecirlo y que verdaderamente pues este material les sirva en sus universidades, sus institutos, y no lo estoy diciendo con prepotencia, no. Lo hacemos porque desde un principio hemos dicho que lo que queremos es bendecir al pueblo de Dios. Amén, amén. Bendecir al pueblo de Dios. Ahora, doctor, seguimos aquí. Sí. La segunda, o siguiendo una línea de pregunta, ya que contestó la primera, ¿cuál es el contexto histórico y trasfondo de Mateo 24? Bueno, el contexto histórico y el trasfondo judío, hay que entender que en el siglo I, oiga esto, en el siglo I, el templo de Jerusalén era el corazón, el centro, el alma religiosa, política y simbólica de Mm, Israel. Era el todo. Entonces, la afirmación de Jesús sobre su destrucción en Mateo 24:2 fue radical y profundamente provocadora. ¿Por qué? Porque esto equivalía a anunciar, señores, el colapso, la muerte del orden teocrático y del sistema cultural regulado por la ley mosaica. O sea, en el siglo I, para que entendamos, el templo de Jerusalén constituía el eje central de la vida espiritual, de la vida política, de la vida cultural de Israel, porque la declaración de Jesús en Mateo 24:2 sobre su total destrucción resultó sumamente disruptiva. Y esto implicaba la disolución del modelo teocrático y del culto ordenado por la ley de Moisés. De modo que mm, para la sociedad judía del siglo I, el templo era la piedra angular de su fe, ujú, la piedra exacto. angular de su estructura nacional. De modo que las palabras de Jesús en Mateo 24:2, al predecir su ruina absoluta, significaban un desafío frontal al sistema teocrático y a todo el aparato litúrgico, cultural, sustentado en la ley. O sea, primero, el templo era el centro neurálgico, el núcleo de identidad nacional, el núcleo de identidad religiosa, era el símbolo máximo porque era la representación tangible de la presencia de Dios. Y esta declaración profética, el anuncio de una crisis sin precedentes, representaba una profecía radical porque era un anuncio de un quiebre total
en el orden establecido, lo que implicaba un desmantelamiento del orden institucional mosaico, de modo que tenía un alcance religioso, político. ¿Por qué? Porque era la pérdida del centro de autoridad, del centro litúrgico, del culto, y el impacto produjo una conmoción en la mentalidad y la esperanza del pueblo, que tuvo como consecuencia la redefinición de la identidad del pueblo de Dios. Históricamente, todos sabemos que en el año 70 de nuestra era, el ejército romano bajo Tito, que todavía no era emperador, era hijo del emperador Vespasiano, Tito al mando, al frente de las legiones romanas, destruye Jerusalén y destruye el templo durante la primera guerra judía, que empezó ese pleito en el año 66 y terminó en el año 73. Sí, fue un pleito, una guerra judía de 7 años. ¿Y qué pasa? Que para el judaísmo del segundo templo, la caída del templo era inconcebible sin un marco de juicio divino, tal como lo habían anunciado profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, profetas como Miqueas, y el lenguaje apocalíptico utilizado por Jesús encaja en la tradición profética del Antiguo Testamento, o lo que se llama en un lenguaje académico veterotestamentario. Estamos hablando del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, del profeta Joel, del profeta Ageo, del profeta Zacarías, donde fenómenos cósmicos y convulsiones celestes simbolizan cambios radicales en la historia y en el orden establecido. Wow, interesante, doctor. Entonces, usted habló algo y dio un punto claro, porque la destrucción del templo tuvo un motivo. Ahora, aquí vemos, basado en lo que usted nos está explicando, doctor, y quisiera que nos aclarara un poco, era que el pueblo judío en ese momento veían al templo, ellos estaban más enfocados en el templo que en el mismo Dios, que en la misma voluntad de Dios, de hacer las cosas correctas, ¿no? Para ellos el templo era grande, no se podía jurar por el templo, porque para ellos el templo era lo máximo. ¿Ve? Ahora, estas cosas, aunque la vemos aquí y la estamos enseñando, está trayendo una base. Muchas veces, en estos tiempos también, doctor, tenemos gente que, como tenían el corazón los fariseos, los saduceos, todos estos religiosos, muchas veces hoy en día tenemos que, hablamos más del grupo de adoración que tenemos que de Dios. Hablamos más de la pantalla que tenemos en el púlpito que de Dios. Hablamos de cosas que verdaderamente se nos hace el centro de lo que nosotros hacemos y no verdaderamente glorificamos a Dios como debemos hacerlo. Y tenemos que entender que el centro de todas las cosas que nosotros hacemos es Él, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante porque tenemos que entender que usted nos está dejando saber por qué el templo fue destruido. Hubo un motivo por cual fue destruido. Y es interesante esa información que nos trajo. Ahora, doctor, basado en la línea que estamos hablando, porque lo que estamos tratando de traer una base para que ellos entiendan antes de llegar a esas preguntas que ellos quieren saber, ¿cuál es la estructura literaria de Mateo 24? Bueno, la estructura literaria de Mateo 24, cuando usted lo lee, usted ve que el capítulo 24 presenta una progresión lógica. Primero hay un anuncio profético inicial en los versículos 1 y 2, que es la predicción de la destrucción del templo. Luego, en el versículo 3 viene la pregunta de los discípulos, que es una doble interrogante sobre cuándo y cuál será la señal. En tercer lugar está la advertencia contra engaños y falsas expectativas del versículo 4 al versículo 14. Luego viene
la señal de la abominación desoladora y el Mm. llamado a huir en los versículos 15 al 22. Luego vienen los falsos mesías y falsos profetas desde el versículo 23 al versículo 28, seguido por la declaración de fenómenos cósmicos y la venida del Hijo del Hombre, los versículos 29, 30 y 31, y finalmente los versículos 32 al 51, que es la lección de la higuera y las exhortaciones a la vigilancia y a estar alerta, velando. Wow, excelente, excelente. Esa Ahora, es la estructura de Mateo 24. perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es entonces el marco teológico de Mateo 24? Bueno, Mateo 24, así en resumen, teológicamente articula tres grandes ejes. Número uno, cristología. Número dos, juicio y salvación. Y número tres, la escatología del ya, pero todavía no. Una teología, una escatología que muchas instituciones, yo no sé por qué no la enseñan. Repito, teológicamente Mateo articula tres grandes ejes. Número uno, cristología. Número dos, juicio y salvación. Y número tres, escatología del ya, pero todavía no. Me explico. ¿Por qué cristología? Bueno, sencillo, porque Jesús como profeta escatológico y como Señor que vendrá en gloria, y él mismo habla del Hijo del Hombre, que es algo tomado de Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14. ¿Ve? Número dos, juicio y salvación, porque habla de la destrucción del templo como juicio histórico y figura del juicio final. Y en tercer lugar, algo que no se enseña, porque no sé si es que lo ven muy enredado, muy complicado, y vamos a tener que tomar un programa de esto para explicar la teología de la escatología del ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 hay cumplimientos parciales del año 70 después de Cristo, que anticipan el cumplimiento final de la parucía. Ahí está la estructura teológica, y la más difícil de las tres es la escatología del ya, pero todavía no. Fíjese que usted no ve en las redes a nadie explicando eso. Claro, hoy es imposible porque tenemos que tomar un programa para explicar esa teología y describirla en qué consiste la escatología del ya, pero todavía no. Yo mismo, 30, 40 años después fue que vine a aprender esto, porque son pocas las instituciones que enseñan esa teología. Y cuando se entiende esa teología, se entiende el género apocalíptico, se entiende el género profético, se entiende el género escatológico con la escatología del ya, pero todavía no. Wow, es interesante porque al no conocer esa escatología, esto atrae mucha confusión y muchas interpretaciones fuera Fuera desfasadas totalmente, Sí, 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 pero distorsionadas y erróneas. amén. Y eso es lo que estamos trayendo, le estamos dando esa base académica, porque vamos a entrar para allá, para Mateo 24, no se me apure, pero estas informaciones son de mucha ayuda para ustedes, para aquellos que estudian, para aquellos que enseñan. Amén. Ahora, doctor, seguimos. ¿Cuál es la dimensión, si podemos decirla así, exegética de Mateo 24? ¿Cuál es esa dimensión? La dimensión exegética Ujú. de Mateo 24, bueno, hay que entender que el discurso de Mateo 24 combina, oiga bien, primero lenguaje apocalíptico, el sol oscurecido, la luna en sangre, las estrellas que caen, la conmoción de potencias celestes, que siguiendo la tradición profética no debe leerse exclusivamente en sentido literal, óigalo bien, que ha sido un error, sino también como metáforas de conmociones políticas, religiosas y espirituales. Ahí está
ahí está la dimensión exegética, porque es una combinación que hay que entenderlo. Lenguaje apocalíptico, que sol oscurecido, luz en sangre, estrellas que caen, conmoción de potencias celestes, que siguen una línea de tradición profética, y usted no puede leer exclusivamente en sentido literal. Porque, señores, la estrella más pequeña del universo es más grande que la Tierra. Por lo tanto, hay una parte que es metafórica, que se refiere a conmociones políticas, religiosas y espirituales. Ahí está. Wow, interesante, interesante eso, porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces cuando no se tiene el conocimiento, y no solamente en Mateo 24, sino también en Apocalipsis, tratan de leerlo literal y eso es un error, ¿ves? Y cuando no lo leen literal, le dan el significado incorrecto por no Correcto. conocer el lenguaje. Distorsionado totalmente. Sí, entonces eso es un poquito problemático. Ahora, doctor, ¿qué referencia del Antiguo Testamento contiene Mateo 24? Bueno, las referencias del Antiguo Testamento son varias. Por ejemplo, Mateo 24 habla de la abominación desoladora. Mm, Eso no es de Mateo, eso viene de Daniel capítulo 9, correcto. versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. ¿Ve? También habla de imágenes cósmicas que tampoco son originales de Mateo. ¿Por qué? Porque Joel 2:31 habla de eso. Isaías 13:10 habla de eso. Isaías 34:4 habla de eso. Ezequiel 32, versículos 7 y 8 habla de imágenes cósmicas. También se habla de una sacudida universal. Y eso no es original de Mateo, eso está en Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 6. O sea, hay un intercalado de profecía y exhortación. Y la narración de eventos futuros siempre va acompañada de llamados éticos a la perseverancia y a la vigilancia. Wow. Bueno, mis hijos sigan apuntando esta referencia que se le está dando, esta información académica es importante para que puedan tener una base con fundamento en lo que es interpretar Mateo capítulo 24. Ahora, doctor, seguimos en las preguntas que estamos llevando a cabo. ¿Qué perspectiva, fíjense, histórica del cumplimiento, perdón, inmediato, próximo y futuro contiene? Porque ahí hay un problema. Mateo 24. Bueno, hay un cumplimiento que es inmediato, próximo, porque hay que ver la intención del escritor, que es la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo, como validación histórica de la profecía y símbolo del juicio divino. Ahora, hay un cumplimiento futuro. ¿Por qué? Porque se habla de la venida gloriosa del Hijo del Hombre como consumación final de la historia. ¿Ve? Lo que es llamado la segunda venida visible de Cristo en gloria. Entonces, hay un doble horizonte profético y es bueno que se entienda que no es profecía de doble referencia, no es Ajá. profecía de doble cumplimiento. Eso es un absurdo, eso es incongruente. Lo que pasa es que el género apocalíptico, oiga, escriba esto, el género apocalíptico tiene en su estructura el doble horizonte profético que es característico del género apocalíptico. De modo que un evento histórico sirve como tipo que anticipa el cumplimiento definitivo, pero mal llamado profecía de doble referencia, profecía de doble cumplimiento. Y lo repito con toda la autoridad, es un absurdo, porque la profecía no puede tener doble cumplimiento y doble referencia. Sencillamente, ¿qué es?
que el género apocalíptico tiene un doble horizonte profético. Un evento histórico sirve como tipo que anticipa el cumplimiento definitivo. Entonces, el doble horizonte profético propio del lenguaje apocalíptico presenta un acontecimiento histórico concreto como figura o anticipo que prefigura un cumplimiento final y más pleno en el marco del plan divino. De modo que el evento histórico es un hecho real en un tiempo y lugar específico. El tipo profético es la imagen o modelo que señala hacia un futuro mayor, y el cumplimiento definitivo es la realización total en el contexto escatológico. De modo que el carácter apocalíptico es la fusión de historia y esperanza futura. Por eso, en la estructura del anuncio apocalíptico, un suceso o un hecho ocurrido en la historia actúa como prototipo que anuncia y proyecta hacia un desenlace escatológico supremo, de modo que la realidad pasada ilumina el destino final. Entonces, el prototipo es el modelo previo que encarna el mensaje profético. La proyección es la conexión deliberada hacia un evento último. La escatología es la meta y consumación del propósito divino. Ahora, ¿cuál es la función teológica? Es mostrar continuidad entre la acción de Dios en la historia y su acto final de redención o juicio. Bueno, doctor, para así tratar de traer un poquito más de luz sobre lo que usted acabó de decir, porque para muchos todavía se queda un poquito confuso en la mente, porque la mayoría de los maestros usan lo que usted estaba hablando, esa doble referencia. Explico. Entonces, ¿qué lo que ellos hacen es enseñar que lo que pasó en Mateo en ese momento es algo que todavía va a volver a pasar? Entonces, ellos usan esa profecía como que se va a cumplir dos veces, que es lo que usted estaba tratando de enseñarnos, porque esa es la confusión que tienen estos maestros. No, no, y que eso está pendiente. O sea, oiga, lo dañan, Ujú. lo distorsionan al decir que eso todavía está por cumplirse. Exacto. Lo grande es que lo que Jesús dijo se cumplió, oiga bien, no igual que como pasó en Daniel, sino que fue totalmente diferente. ¿Y quién testifica eso? Flavio Josefo, en el capítulo 6. Bueno, de la versión nueva que salió de Historia de los Judíos. Mm. Es totalmente, yo diría que 7 veces mayor que lo que pasó con Antíoco 4 Epífanes. ¿Ah? Totalmente diferente. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque se repite una teología alterada, distorsionada, tergiversada, inventada por la inteligencia del Vaticano, la inteligencia jesuita, que Mm. ese es otro tema, que se infiltró en la contrarreforma, y en el siglo XIX la iglesia protestante lo tomó en su teología culpa de la Biblia satánica llamada la Biblia de Scofield, que ya lo hemos dicho, 10, 15 años atrás lo denunciamos. Una Biblia que antes de salir fue sacrificada a los demonios. Una Biblia que fue entregada a las oscuridades de las tinieblas. Lo digo aquí y tenemos todas las pruebas y están ahí en las redes sociales. Una Biblia diabólica, una Biblia satánica que metió el dispensacionalismo, que ha dividido a la iglesia cristiana, evangélica, protestante a través de los siglos. Wow. Y, pero es tan interesante porque vamos a seguir, ¿no? No estoy tratando de que nos explique este punto, pero aquí entra muchas veces que está en el vocabulario de mucha gente, muchos maestros de la iglesia, de la doble referencia cuando leen en Mateo, cuando vean estas señales. Entonces, eso es un problema que estamos teniendo hoy en día. ¿Sabes cuántas señales desde ese momento hasta acá han sucedido? O sea, entonces,
tienen una doble referencia y todo señala, y no, que aquí, y usted ve que cuando pasa algo por allá, cualquier maestro sale diciendo, no, que las señales, pero ven acá. No, no, incluso meten ahí, porque todo lo contextualizan. Meten a Putin, meten a Trump, meten a Rusia, meten a Ucrania, meten a Israel. Y hay una serie de individuos en las redes que tienen problemas mentales. Oiga bien, en lo que se llama hay una presunción diagnóstica, hay un perfil de serios trastornos mentales, donde por cada evento que pasa en el Medio Oriente, ya yo veo una profecía de la Biblia. Eso no es normal, amados. Hay problemas. Lo que pasa es que los problemas mentales en el mundo evangélico se espiritualizan, y más si son pentecostales, neopentecostales, o carismáticos. Los problemas mentales se espiritualizan. ¿Por qué? Porque los problemas mentales, la gente dice eso es que le está conectado directamente con el Espíritu Santo. Falso, de toda falsedad. ¿Y cómo lo sabemos? Por el don de discernimiento de espíritus, que no se desarrolla, más se desarrollan las lenguas y la profecía. Pero el don de discernimiento de espíritu es un don sobrenatural, que el que lo posee sabe y conoce al ciego durmiendo, al cojo sentado y al mudo con la boca cerrada. Ay, santo Dios del cielo. Uf, tremendo. Entonces, doctor, para seguir aquí en esta línea, ¿qué relevancia hermenéutica, podemos decir, posee Mateo 24? Bueno, la relevancia hermenéutica de Mateo 24, es bueno aclarar que Mateo 24 no es un texto para predicciones amarillistas y sensacionalistas. Uy, 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 doctor. Hello, lo Uy. voy a repetir. Mateo 24 no es un texto para predicciones sensacionalistas ni amarillistas, sino una advertencia teológica. ¿Y qué es lo que nos está mandando? ¿Qué mensaje? Sencillo, que Dios gobierna la historia y juzga las estructuras humanas, incluso las religiosas. La esperanza cristiana se fundamenta no en la permanencia de instituciones, sino en la fidelidad del Hijo del Hombre. Y el llamado a la vigilancia y la perseverancia son virtudes esenciales mientras se aguarda el cumplimiento pleno del plan divino. Por eso Mateo 24 debe entenderse no como un manual para cálculos apocalípticos espectaculares, no un manual para cálculos escatológicos y proféticos, sino como un llamado serio a reconocer que Dios dirige el curso de la historia. Dios derriba incluso sistemas religiosos cuando se corrompen. Por eso muchos llamados avivamientos ya ni existen. Ay, ¿dónde está el avivamiento de tal sitio? No existen. ¿Por qué? Porque son sistemas religiosos que se corrompieron con máscara de avivamiento. Pero Dios sostiene la esperanza cristiana en la lealtad inquebrantable del Hijo del Hombre, exigiendo que sus hijos, sus hijas, sus discípulos tengan vigilancia constante y perseverancia hasta la consumación de su propósito eterno. ¿Qué está diciendo el capítulo 24 de Mateo? No al amarillismo, no al sensacionalismo. Evitar interpretaciones morbosas para buscar view, buscar like, monetizar. Hello. Evitar fechas exactas. ¿Por qué? Porque la soberanía divina tiene control total de la historia por parte de Dios. Y la esperanza verdadera está basada en Cristo y no en instituciones. De modo que la exhortación ética es vivir en alerta, vivir en firmeza espiritual. Por eso Mateo 24, lejos de ser una invitación al alarmismo profético, es una exhortación teológica que recuerda que el Señor gobierna y juzga toda estructura humana y que la verdadera esperanza de la iglesia descansa en la fidelidad del Hijo del Hombre, demandando una actitud de alerta y perseverancia mientras se aguarda
la consumación final de la obra de Dios. De modo que la advertencia teológica es el mensaje central sobre la soberanía y los juicios divinos. Y el fundamento cristiano es el llamado a la confianza en la persona y promesa de Cristo. Por eso, la actitud requerida debe ser vigilancia atenta y perseverancia fiel. Por eso, el horizonte final es el cumplimiento pleno del plan redentor. Wow, excelente, excelente. Ahora, ya que hemos estado hablando, hemos dejado un fundamento que yo sé que para muchos es de mucha ayuda para poder ir desarrollando un estudio de Mateo capítulo 24, aunque aquí hay mucha tela que cortar, se puede hablar mucho. Comenzamos diciendo que hoy queremos dar un fundamento, una base, pero el próximo martes vamos a seguir con Correcto. este tema porque hay preguntas que todavía están en el aire que usted se puede estar haciendo, pero que el próximo martes las vamos a traer. Ahora, doctor, para entrar ya un poquito más de lleno, porque esto es lo que le gusta a la gente, que no son académicos, porque nosotros tenemos dos grupos, tenemos los académicos y los que no son académicos. ¿Qué significa en Mateo 24 del 1 al 2? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ese, el, el, el anuncio de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada es el anuncio de la destrucción del templo. ¿Ve? Y la idea clave es que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque hay un juicio que es simbólico y literal sobre el centro de culto, que es el templo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, el sistema del templo va a ser deslegitimizado. Jesús está anunciando la deslegitimación del sistema templario como mediación exclusiva. Y eso no viene de Mateo, eso viene de Jeremías 7, eso viene de Miqueas 3, versículo 12. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 9. Y en el año 70, históricamente, Tito destruye Jerusalén y el templo. La afirmación no quedará piedra sobre piedra de Mateo 24, 1 y 2 anuncia en sentido literal la destrucción física total del templo y en sentido simbólico la anulación definitiva del papel del templo como centro exclusivo de mediación entre Dios e Israel. De modo que la literalidad es que la profecía de la destrucción del templo representa o representó la ruina arquitectónica total. Ahora, en términos simbólicos y espirituales, era la deslegitimación del sistema religioso que dependía del templo. Y en términos teológicos, ¿qué era? La transición hacia una nueva economía de adoración centrada en Cristo. Históricamente, esto fue cumplido en el año 70 después de Cristo con la destrucción por Roma. De modo que Jesús, al declarar que no quedará piedra sobre piedra, pronuncia un juicio que combina la realidad tangible del colapso material del santuario con el significado espiritual de que el culto verdadero ya no dependerá de la estructura del templo, sino de la presencia de Cristo, de la presencia del Mesías. Y esto es un juicio porque es un acto soberano de Dios sobre una institución religiosa corrompida que colapsó físicamente, colapsó materialmente, porque fue una devastación completa de la edificación al punto que se regó entre los soldados romanos que en las paredes del templo había oro. Y Dios permitió eso para que el templo fuera destruido. Hubo un colapso espiritual, el fin del templo como mediador del pacto, y se establecía un nuevo orden que es la adoración en espíritu y verdad, como está en Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. ¿Y qué aprendemos de esto? Oh,
Teológicamente, Dios juzga incluso sus propias instituciones cuando se pervierten. Uy. Te lo voy a repetir. Dios juzga incluso sus propias instituciones cuando se pervierten. Mucho cuidado, líderes, ministros y pastores. Ministerialmente hay un mensaje ahí. ¿Cuál es? Que no podemos absolutizar estructuras. Hello. No podemos guardar fidelidad y lealtad al ornato religioso. Me voy a explicar. En el ámbito ministerial, la enseñanza apunta a no convertir las estructuras, templos, o como llamamos iglesias, o formas externas en absolutos intocables. Uy. Recordando que la verdadera prioridad es la fidelidad al Señor por encima del esplendor arquitectónico. Padre. O de la tradición visible. Hay una advertencia: evitar la idolatría institucional que muchos poseen. Y nuestros ojos lo han visto, nuestros oídos lo han escuchado. Hay una idolatría institucional. Hay un orgullo. Hay una egolatría. Porque yo pertenezco. Bueno, no voy a dar detalles para evitar prurito en la piel. El enfoque es la obediencia y la lealtad antes que la estética y el prestigio. Porque hay un criterio de valor. ¿Cuál es? Que lo espiritual pesa más que lo material. Porque la meta es que la forma sirva siempre al propósito divino. El principio ministerial subraya que no se debe aferrar el corazón a la permanencia o belleza de las estructuras religiosas, pues lo esencial ante Dios es la pureza de fe y la constancia en el compromiso con su voluntad. De modo que la prioridad es la integridad y fidelidad a Dios, porque lo externo es relativo. La relatividad de lo externo es que lo material es transitorio y hay un riesgo en confiar más en lo visible que en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la aplicación? Que tenemos que mantener el énfasis en el discipulado y no en la decoración. En el discipulado y la educación y la enseñanza y no en el ornato. Por eso el testimonio bíblico muestra que Dios en su justicia no duda en derribar y disciplinar las instituciones que él mismo estableció cuando éstas se desvían de su propósito santo, recordando que la santidad del pacto prevalece sobre la mera continuidad institucional, porque hay un principio divino. Dios es Señor de las instituciones, no su prisionero. Eso es. Te lo voy a repetir. Hay un principio divino. Dios es Señor de las instituciones, pero no su prisionero. Y muchos quieren encajar a Dios. Y Dios no es prisionero de nadie. Por eso creemos en la sanidad divina, creemos en los milagros, creemos en las maravillas, creemos en los prodigios, pero no cuando a ti te dé la gana. No cuando tú pongas fecha para que haya milagros, porque Dios es soberano. Y el principio divino es que Dios es Señor de las instituciones, pero no su prisionero. Y tú no puedes poner prisionero a Dios encajándolo con una fecha. Eso es así. El juicio. ¿Cuál fue la corrección y purificación de las estructuras contaminadas? Y ahí está el ejemplo bíblico, la destrucción del templo en el 586 antes de Cristo y luego en el año 70 de nuestra era, como actos de juicio, como actos de justicia. ¿Y cuál es el sentido? La obediencia y la pureza moral pesan más que la permanencia física del lugar sagrado. La obediencia y la pureza moral pesan más que la permanencia física del lugar sagrado. Y si vamos a lo pastoral y a lo ministerial, en la praxis pastoral, esto enseña que ninguna estructura, ningún ministerio o ninguna tradición humana debe convertirse en un absoluto intocable. Porque son ungidos. ¿Y quién ha dicho que son intocables? Pues el valor supremo
El valor supremo radica en la fidelidad al Señor y no en la apariencia externa o el esplendor material de la obra religiosa. Por eso la advertencia, evitar la idolatría institucional. Hay idolatría institucional, hay egolatría institucional, hay orgullo institucional. Porque el enfoque es priorizar la verdad, priorizar la obediencia y priorizar la integridad sobre la estética, la belleza, el ornato y el prestigio personal. Por eso, cuando vamos a una aplicación, ¿qué te está diciendo el Eterno? Que hay que reformar cuando es necesario, aunque implique perder estructuras, aunque implique perder amistades. Hello, porque la meta es que la forma sirva siempre al contenido del Evangelio. Wow. Bueno, doctor, tremendo esa información. Quiero hacer esta pregunta, doctor. Ya el tiempo está corriendo, pero quiero entrar en esta pregunta porque muchas veces no saben que este segundo templo era mucho más grande que el primero, mucho más grande. Esos son otros temas. Es otro tema y que comenzó años antes de Cristo. Y Herodes el Grande, el abuelo, lo hace, amplió. lo amplió y tuvo en construcción muchos años. Después de la muerte de Cristo todavía estaban construyendo ese templo porque hay gente que se creen que eso estaba ya hecho. No, no, eso estuvo en construcción. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque cuando usted estaba explicando sobre que no quedara piedra sobre piedra, que ellos pensaban que habían oro, que de hecho quemaron porque ellos querían derretir el oro. Por- por- Porque ellos querían ese mineral del oro. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta. Usted me dice si la va a contestar. Yo sé que usted la conoce, ya la hemos hablado. Cuando se habla, porque hay gente que van a Israel, hago la pregunta. Cuando el templo destruido, no queda piedra sobre piedra, hago yo la pregunta para que usted la conteste, doctor, ya que tenemos aquí unos oyentes que están aprendiendo y esto no está en Google como usted dice. La muralla donde los judíos van a adorar, ¿es parte de ese templo o esa muralla tiene que ver con otra parte de Israel, de Jerusalén? No, no, no era parte del templo. Ay, Dios mío. Esa muralla no era parte del templo. Esa muralla era parte de lo que era la protección externa de la ciudad de Jerusalén, pero no tiene que ver nada con el templo, en lo absoluto. Wow, porque hoy en día todo el mundo habla que esa es la parte que quedó parada. No, 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 eso es, déjeme decirlo de forma sana y que no moleste. Eso es una bola que tiraron. Y entonces, el que no investiga, el que no lee, el que no estudia, el que no sabe, repite, ¿ves? Porque lo dijo alguien, lo dijo un guía de Israel, quizá, o lo dijo alguien de autoridad, y lo está repitiendo. Pero esa pared llamada la pared oeste, o mal llamado el muro de las lamentaciones, Sí. que ya dimos, hay un, creo que hice un live diciendo el origen de por qué se llama Muro de la Lamentación y por qué se va a orar ahí. ¿Ves? Porque eso tiene un origen, está en la historia. Entonces, esa pared no tiene que ver nada con el templo. Nada. Oiga, oiga lo que estoy diciendo. Nada con el templo. Wow. Está desconectado totalmente del templo. Era Okay. más un muro, el muro este, de protección, muralla protectora de la ciudad en los tiempos antiguos. Wow. Nada que ver. Por eso le traje esa pregunta, porque hay muchos maestros usando eso y diciendo que eso es lo único que quedó parado. Y usted está explicando lo que pasó en esos momentos, que no quedó piedra sobre piedra. Entonces, si quedó esa muralla o ese muro, entonces la profecía no se cumplió Correcto, correcto, correcto. completa. Ahora, ya estamos casi llegando. No, y que esa muralla fue reconstruida. Ujú. Esa muralla no estaba. Ok, Se perfecto. hizo con fines precisamente tanto religiosos como turísticos. Mm,
Porque usted sabe el montón de gente que va al año ahí. Eso vive, eso es un entra y sale 24 horas. Sí, 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 sí. Nosotros hemos estado en esa muralla por la mañana, por la tarde, de noche, incluso en una ocasión, bueno, no voy a mencionar los nombres para no causar, nos fuimos un grupo, éramos como 7, de madrugada para allá, eso estaba lleno ahí. Digo, wow, ¿por qué? Eso está abierto 24 horas, porque ellos toman un texto que está en el libro de Reyes y lo cogen literal, y por eso está abierto 24 horas. Sí, 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 no, y ese es el problema que la gente tiene por no conocer. Es igual cuando fuimos a Jordania, Ok, ¿te sí. acuerdas? Que nos enseñaron dónde en Israel bautizan a la gente, porque supuestamente Jesús se bautizó, pero Jesús nunca se bautizó ahí. No, Jesús se bautizó del lado que usted fue y que Ajá, estuvimos nosotros. O sea, si vamos a la parte geográfica actual, Jesús se bautizó del lado de Jordania. de Jordania, Fíjate que la correcto, misma Biblia dice al otro lado al otro del lado. Jordán. Pero la gente tiene en la mente que el Jordán que está en Israel, en ese lado fue que se bautizó Jesús. Lo cual no lo decimos para hacer mal, sino sencillamente es algo simbólico porque ahí no fue. Fue Ahí del no fue. lado que fuimos, que Ujú, incluso usted vio los retratos que están ahí de ujú. esos personajes No. para no quitarle la función al programa, que están ahí retratados. Porque uno de ellos dijo, yo tengo que visitar el lugar original donde Jesús fue bautizado. Y fue del lado que actualmente es Jordania, que usted sabe que está cerrado, pero el Eterno, a través de la doctora Idekel, Dios la bendiga, la Sí, pastora, sí, por ella fue, por ella fue. se movió y ella logró que entráramos, porque eso está militarizado ahí totalmente. Sí, sí, así mismito fue. Tremendo. Pueden buscar la foto en Facebook, porque se publicaron los videos en Facebook. En el 2018 fue, ¿verdad? O 2019. Creo que fue el 19, No, sí. no, o 19, algo por ahí. O O 20, 2021, o el 20, 21. el 20 creo que fue. Bueno, Bueno, por ahí más o menos. por Pero, ahí. doctor, le voy a hacer, yo creo que dos preguntas más y no sé si dejamos las otras para la próxima semana, pero le hago esta pregunta. ¿Qué significado tiene Mateo 24, versículo 3, con la doble pregunta de los discípulos? Ok, Mateo 24, versículo 13 es cuando dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los Ujú, discípulos se le acercaron aparte, porque ya le había dicho lo que iba a ocurrir en el versículo 2. Entonces ellos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que fue la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que ahí hay una palabra griega, que es la palabra sinteleia. El fin del siglo, que es la consumación, en griego es sinteleia. mm, Entonces, hay una doble pregunta de los discípulos. ¿Cuándo y cuál será la señal de tu parusia y de la consumación? O sea, de la sinteleia. Ahí hay dos niveles. mm. Uno, la destrucción del templo, y otro, la parusia. Porque la idea del judío era, oiga esto, que junto con la destrucción del templo, Cristo se iba a aparecer en las nubes. Wow. Esa era por eso hay que entender la historia. Que Cristo se iba a destruir el templo y ahí mismo Cristo venía, lo cual no ocurrió. Claro, la idea la tenían ellos, lo mismo que Pablo. Ujú, Nosotros los que vivimos, Pablo se murió, porque ujú, la idea era que iba a llegar en el siglo I. Entonces, en Mateo 24:3, la doble pregunta de los discípulos refleja su expectativa de que la destrucción del templo y la parucía de Cristo iban a ser eventos simultáneos. Entonces, pensando en eso, ellos solicitan tanto, primero, la indicación temporal, ¿cuándo? Como también piden la evidencia visible, ¿cuál será la señal que mm. acompañaría la consumación? Que es sinteleia, el sinteleia de la era presente. ¿Ah? Hay una pregunta temporal que es la identificación del momento en que ocurrirá el hecho, y hay una pregunta señalética que es la determinación de los indicios que lo anunciarán. Entonces, los niveles proféticos son, primero,
cumplimiento histórico en el año 70 de nuestra era, y segundo, cumplimiento escatológico en la parucía, que ellos creían que iba a acontecer al mismo tiempo. ¿Ah? Porque la percepción discipular es la unidad de ambos eventos en un solo marco profético. Entonces, Mateo 24:3 habla del fin del siglo, de la consumación, que es sin teleia, la interrogante formulada por los discípulos combina el anhelo por conocer el tiempo exacto y las señales que acompañarían tanto la ruina del templo como la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, mostrando que en su entendimiento la crisis histórica de Jerusalén y el fin de la era eran parte de un mismo acto redentor y judicial. De modo que la dimensión histórica es la destrucción del templo como juicio inmediato, y la dimensión escatológica, la parucía, como consumación universal, la segunda venida visible en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, ahí la palabra fin del siglo, que es consumación sin teleia, es el cierre o culminación de un periodo histórico salvífico. ¿Por qué? Porque la palabra griega sin teleia, oiga bien, sin es junto, es con, y telos es fin, meta, objetivo, cumplimiento. Es una implicación teológica. La historia se mueve hacia un desenlace ordenado por Dios. ¿Y cuál es el significado léxico de sinteleia? Es la culminación conjunta, la consumación, el fin total, que denota la conclusión completa de un proceso. Y oiga bien, no siempre y no simplemente el final cronológico, sino el cumplimiento o consumación de un plan o propósito divino. Por eso sinteleia, que es fin del siglo, consumación en el contexto bíblico, se usa para referirse al fin de una era en el que todos los elementos de ese periodo llegan a su meta y cierre definitivo. Por eso el uso en el Nuevo Testamento de sinteleia, que es fin del siglo, consumación, aparece en Mateo de forma destacada, en Mateo 13, versículo 39, en Mateo 13, versículo 40, en Mateo 13, versículo 49, y aquí también en Mateo 24:3, pero también está en Mateo 28, versículo 20. Y esta palabra, fin del siglo, consumación, sinteleia en griego, siempre está asociada con la consumación del siglo, es decir, la clausura de la historia presente y el inicio de la era mesiánica definitiva. De modo que en su matiz teológico, sinteleia no implica solo el final como terminación, sino el final como logro, como alcance de lo propuesto por Dios soberano. Por eso en Mateo 24:3, fin del siglo, consumación, sinteleia apunta a la consumación del plan divino que culmina en el juicio y en la plena instauración del reino. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, los tiempos lo vemos en Daniel capítulo 12, versículos 6 al 7. Y las señales en el Salmo capítulo 74, versículo 9. ¿Por qué? Porque la historia indica que Israel tenía expectativas mesiánico-apocalípticas en el siglo I. Había una unidad y distinción del ya, pero todavía no. Ahí está. Wow. Bueno, doctor, yo creo que, no sé, vamos a tener que más adelante, por lo menos coger un tiempo para que usted dé un poquito más esa explicación. El ya, pero todavía no, Sí, hay que porque explicarlo. eso va a abrirle los ojos a muchos, el Correcto. entendimiento, y van a dejar de estar mirando la doble referencia de la forma que se está enseñando por ahí. Bueno, Si usted quiere, lo dejamos hasta ahí, porque yo sé que hay gente que quiere que expliquemos. Hay textos que se van a explicar, esos textos que traen confusión, como que el uno será tomado y el otro dejado, que las potencias de los cielos, que el sol se oscurecerá. La gente está ansiosa de que se lo expliquemos. No se preocupe, lo vamos a explicar. Yo le sugiero que, si me lo va a preguntar, mejor dejémoslo para la semana próxima, para no alargar el programa. sí, no, no, no.
no le iba a hacer esa pregunta, pero que en un futuro o en otra clase vamos a tener que explicar eso, pero tenemos todavía eh, muchos puntos que queremos aclarar, pero no creo que si entramos en ello lo vamos a poder hacer con la libertad del tiempo que queremos. Pero yo pudiera cerrar por lo menos esta primera parte con la pregunta, ¿qué mensaje entonces nos trae Mateo 24 del 4 a 5? Bueno, Si podemos cerrar ahí, entonces la próxima semana vamos a tomar lo que es la abominación desoladora, que mucha gente no entiende eso, que usted lo puede explicar con mucho con lujo de detalles. lujo y detalle. Y ahí hay otros temas que todavía están ahí. Unos serán tomados, unos serán dejados, que eso, wow, eso es algo que... Lo vamos a explicar qué significa, porque me voy a adelantar. Yo sé que a veces, o alguno adelantarse, ya muchas veces no, que se pierde. Oiga, eso no tiene que ver con ningún no, rapto de la iglesia. no tiene que ver nada. Otra No cosa, tiene que ver nada con el arrebatamiento de la iglesia. uy, Dios mío. Tampoco tiene que ver nada con la segunda venida de Cristo. Ahí donde queremos llegar, doctor, porque también queremos que la próxima semana, si nos da el tiempo, nos hable de que cuando dice después de la tribulación, en aquellos días, entonces menciona el sol, la luna, el resplandor. La gente han interpretado esto también mal, pero eso lo vamos a dejar para el próximo martes, Sí, el si próximo Dios martes. permite. Y sí, porque yo sé que estas preguntas están en el aire Sí, y las vamos a traer porque queremos que usted tenga esa base completa. Pero quisiera terminar. pues lo vamos a hacer con la Biblia. O sea, de eso de que el sol se oscurecerá, la respuesta está en la Biblia. Correcto, correcto. Vamos a explicar qué significa que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como... Está en la Biblia. Está Hmm, en la Biblia la respuesta. Lo vamos a explicar con lujo de detalles. seguro, seguro. Así que todos los maestros Nicodemo tienen que esperar el próximo martes para que puedan completar parte de su estudio y se lo vamos a dar con toda alegría y con todo gozo. Pero, doctor, quisiera terminar. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Qué mensaje nos trae Mateo 24, versículo 4 al 5? Bueno, ahí los versículos 4 al 5 dirá que nadie os engañe. O sea, habla de engaño y de falsos mesías. Vamos a aclarar. Falsos ungidos, que hay muchos ahora. Y el pueblo está siendo engañado. Hay un imperativo, hay una exégesis imperativa. Mirad que nadie os engañe. Y eso viene del Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, eh, Jeremías capítulo 23, Zacarías capítulo 13, versículos 2 al 6. Historias de Mesías y de caudillos. Y ahora mismo tenemos falsos ungidos, ¿ve? Tenemos Mesías en el pueblo evangélico, tenemos caudillos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, tenemos caudillos. La iglesia ha construido monumentos con ciertos personajes, monumentos idolátricos. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el mensaje teológico de esos dos textos? Discernimiento como primera defensa de la iglesia. Discernimiento como primera defensa de la iglesia. O sea, formación doctrinal para resistir lo sensacional, formación educativa en la Biblia para resistir el amarillismo sensacionalista. O sea, el discernimiento espiritual arraigado en la verdad revelada constituye la primera línea de defensa de la iglesia frente al error y la seducción de enseñanzas falsas, permitiendo identificar y rechazar lo que distorsiona el evangelio. ¿Cuál es el fundamento? El conocimiento sólido de la palabra de Dios, lo cual la gente no lo quiere ahora. La mayoría rechaza el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Entonces no pueden identificar lo falso de lo verdadero. Porque para tener discernimiento espiritual hay que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la función del conocimiento sólido de la palabra de Dios es filtrar y evaluar doctrinas, conductas y prácticas. Filtrar y evaluar doctrinas,
conductas y prácticas. Porque para protección del pueblo, el pueblo debe ser salvaguardado contra el engaño. Y eso hace que haya un resultado de una comunidad firme y estable en la fe. Porque la formación doctrinal sólida es la herramienta indispensable para que los creyentes puedan resistir la atracción de interpretaciones sensacionalistas, amarillistas y engañosas, manteniéndose anclados en el mensaje bíblico auténtico. Por eso exigimos que los que exponen la palabra, entre comillas, se preparen, se capaciten, que no todo sea bulla, alboroto, corre, carrera de galgos, pelos por los aires, sensacionalismo, amarillismo y decir, hoy fue la gloria de Dios. No, hay que capacitar para discernir lo verdadero de lo falso. Correcto, correcto. Que hay que enfocarse en el estudio serio y continuo de las escrituras, que es lo que produce madurez espiritual y estabilidad congregacional. De que la gente no esté yendo de altar en altares, que va a estar el profeta tal, corriendo para allá, como los brujos, buscando brujería. Hello, porque la meta es que la iglesia no sea llevada por todo viento de doctrina, como está en Efesios 4, versículo 14. Ahí está el sentido y el mensaje de su pregunta con Mateo 24, versículos 4 y 5, del engaño y de los falsos mesías. Wow, interesante, doctor. Y algo que tenemos que entender, lo vamos a dejar aquí en el aire para la próxima semana, es que la iglesia de Cristo no había nacido para Mateo 24. Correcto, Entonces, correcto. estamos haciendo magia para meter a la iglesia en ese momento, fuera del contexto. De hecho, la iglesia que se conocía en el Antiguo Testamento no es la iglesia que se conoce en el Nuevo Testamento. Claro, totalmente diferente. Totalmente diferente, y tenemos que entender que el que salió con esa, si podemos usar la palabra, doctor, no sé, revelación, fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno, fue Pablo el que trajo esa doctrina de la iglesia que no era conocida en la forma que la conocemos en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Y hay mucha confusión con eso, por eso cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, la especifica. Correcto, correcto. Hay algo y no estaba ahí, pero el próximo martes el doctor nos va a hablar, nos va a dar más claridad en esos versículos que verdaderamente todavía no hemos tocado, que sé que muchos quieren entender la abominación desolada, unos irán, otros se quedarán. El sol se convertirá, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor. Lo vamos a explicar, lo vamos a explicar. Se va a explicar todos estos puntos, así que lo que hemos dado hoy es un fundamento, una base. Aquellos que entraron tarde pueden volver a oír el, el video. Es bueno que lo repasen, lo oigan, porque cuando algo se oye por primera vez, muchas veces se puede captar, otras veces no, y por eso es que hay que estar oyéndolo hasta que podamos estar claros en lo que estamos oyendo. Yo creo que ha sido de gran bendición lo que hoy estamos trayendo, y como usted dijo, doctor, vuelvo y digo, da pena de que hoy ¿cómo puedo decirlo? El enfoque que es Cristo en este tiempo, eso se ha caído. Tú sabes, hoy los enfoques son Totalmente, los ministerios, los profetas, los apóstoles, y da pena que aunque criticamos y leemos la Biblia, estamos viviendo lo mismo que se vivía en esos tiempos. correcto, correcto. Por eso, el último texto, Mateo 24, cuando dice, mirad que nadie os engañe, ahí hay una palabra en griego que es la palabra blepete, que significa estén vigilantes, presten atención constantemente. O sea, Correcto. no es una advertencia puntual, sino un llamado continuo y constante a discernir lo que nos venden, Ujú. lo que nos predican,
lo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque la palabra engaña y que es planece, viene del verbo planao, que es desviar del camino, hacer errar, seducir y atraer con engaño, que es lo que está pasando ahora con muchos eventos que se hacen, porque connota un extravío doctrinal y espiritual. Terrible. ¿Y en qué nombre vienen? No, se agarran de que vienen en mi nombre, porque no necesariamente implica que afirmen ser Jesús en persona, sino que usen su autoridad, su título, su nombre, su misión para legitimizar un evento. ¿Eh? Y eso de yo soy el Cristo. Hello. ¿Eh? Lo que es ego en mi hot Cristos. Es una declaración mesiánica, porque Cristo, en griego, Cristos, en griego, en hebreo, Machía, que en español es ungido. Y bajo ese manto, porque han querido vendernos que la unción es exclusiva de 2 o 3. Juan dice que todos los evangélicos cristianos, hijos e hijas de Dios, tienen la unción del santo. Eso es. El problema es que nosotros somos los que hemos engrandecido a los hombres, que lo hemos puesto en una tarima, lo hemos puesto en un pedestal. Hemos hecho una veneración idolátrica disfrazada de respeto y de honra. Wow. Y es una verdad, doctor, lo que usted acaba de decir, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de traer estas bases bíblicas, no contra personas, sino contra doctrina, enseñanzas falsas que están trayendo en esos púlpitos y la gente por no conocer pues siguen, porque hoy en día estamos viviendo según el sistema, que todo lo queremos rápido, no hay disciplina, no hay dedicación, ¿ves? Hay gente que por no dedicarse a comer más sano, a hacer ejercicio, prefieren tomarse una pastilla, que es una mentira, y que tomándose la pastilla ellos van a rebajar. Entonces, esto mismo vemos en el Evangelio. O sea, nadie estudia, nadie escudriña, nadie se disciplina, pero quiere que la No, palabra... porque le han vendido que el Espíritu les revela. Exacto. Ha sido mal interpretado cuando el texto de que el Espíritu guiará toda verdad lo han tomado. ¿Sabe para qué? Para ser vagos en la Biblia, para ser gente ociosa con la palabra. Entonces es más fácil, hello, decir que soy profeta que decir que soy maestro. Porque el profeta que hace, inventa, improvisa, hello, adivina. Y de hecho, doctor, perdone, de hecho, lo que usted dice es una verdad, pero el problemita es que nos hemos confundido. ¿Por qué? Porque el profeta, verdadero profeta, tiene que estudiar, porque él no puede hablar disparate. El problema que es que el título lo han tomado de relajo, el título de profeta se ha relajado. Entonces no sabemos distinguir entre un profeta falso y un profeta verdadero, entre un adivino y un brujo y un profeta verdadero, entre un inventor y sortílego, hello, de un profeta verdadero. Ahora mismo, aquí lo decimos, oiga bien, a nivel hispano latino no llegan a 5. Oiga bien, lo digo, no llegan a 5, porque muchos que se llaman profetas, lo que son adivinos, no saben Biblia, no conocen Biblia, no conocen palabra, no conocen lo profético. Son analfabetos bíblicos, analfabetos teológicos, analfabetos de interpretación. ¿Y qué espíritu del diablo es ese? Pero ellos dicen que es el Espíritu Santo. Pero el que tiene discernimiento, los que tenemos el don de discernimiento de espíritu, y yo me incluyo, conocemos ese espíritu, porque se disfraza de verdad, se disfraza de santidad, se disfraza de espiritualidad. Y ellos no quieren ser descubiertos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Usan la injuria y la infamia contra uno. Usan la injuria y la infamia contra los maestros que enseñamos la verdad. Pero ellos espiritualizan todo y atentos a esa espiritualización, creen que van a engañar a uno. Mentira del diablo. Falso de toda falsedad. Muchos de los que están siendo invitados con agendas llenas son falsos profetas, brujos, adivinos, sortílegos. Y los voy a decir, no conocen la Biblia, no conocen la palabra, tampoco la estudian, tampoco la leen. Porque lo que andan buscando es que la agenda se le llene y que le den ofrendas de 1.500 arriba, para no decir otras cantidades que tenemos las pruebas que exigen para ir a un sitio. Es todo. Sí, sí, es terrible, doctor. Es terrible, pero nada, yo creo que
no muy lejano, vamos a tocar este tema de los profetas, ya que tenemos que entender, doctor, que esto es tan simple cuando se estudia, porque tenemos que entender que los profetas profetizaban basado al tiempo, y el tiempo del antiguo ya pasó, pero muchos siguen profetizando cosas No, antiguas. no, no. Ellos son profetas al estilo del Antiguo Testamento. Ajá, Y eso caducó. eso caducó, Eso venció. exactamente. Ya cayeron, mire, ya cayeron 20 ahí bajó porque es que la gente lo que quiere es que lo engañen. La gente lo que quiere es bulla, sensacionalismo, caos, follón, alboroto. Es ¿Eh? verdad, es verdad. Pero no quieren saber la verdad porque sentarse a conocer la verdad cuesta tiempo, disciplina, planificación, sacrificio. Hello. Ujú. No, así es. Pero nada, bendecimos a este pueblo, hace una bendición estar con ustedes. Este programa le hemos dado una base, unos fundamentos. Vuelvan a oír a aquellos que entraron tarde este video que ha sido mucha bendición. Mateo 24, el doctor trajo una información eh, eh, de mucho valor. Así que vuelvan a oírlo porque el próximo martes, si Dios permite, vamos a estar en la segunda parte de Mateo 24. Ya vamos a estar entrando a ciertos versículos donde el doctor va a estar explicando y va a ser muy interesante. Igual que esperamos que para aquellos hermanos que amamos, los diconemos, haga sido de bendición esta primera parte para que ellos continúen en su elaboración que ellos están haciendo de este capítulo 24. Así que nada, me despido, el pastor Domingo Pino con ustedes y quisiera que el doctor se despidiera Amén, ahora. amén. Bueno, bendiciones. Este programa de Mateo 24 continúa la semana próxima con el eterno Hachén Adonai Elohim mediante, con Dios mediante, si Dios quiere, como acostumbramos a decir, porque Él es el soberano. Y bendecimos la vida de ustedes que nos han dejado su opinión, ¿verdad? Gracias a aquellos que dan like, gracias a aquellos que dejan su opinión, gracias a aquellos encubiertos que ni dan like, pero tampoco dejan su opinión, le bendecimos. Oiga, le amamos. Ustedes son parte, ¿verdad? Del quehacer de este programa. Y recuerden que este programa llega a ustedes por la cortesía de la Universidad Online, totalmente virtual, BCC Adonai, no BBC, sino BCC Adonai Elohim Christian University. Y usted puede llamar a la doctora Idekel al 1917-417-5258 por WhatsApp. Bendiciones, gracias y paz, salud, shalom, shalom para ustedes. Amén. Gracias y paz. Amén.